Gracias, Matías, por estar con nosotros para completar, ¿no? Ayer el tiempo no nos dejó, vamos a completar. Bienvenido, Matías, ya eres amigo del programa. Sí, muchas gracias por la invitación y un gusto, por supuesto, compartir y continuar con las reflexiones de ayer. Perfecto. Y luego estaremos también con un conocedor del régimen penitenciario aquí en Bolivia, porque creo que llegó el momento de reflexionar sobre la seguridad y sobre lo que estamos haciendo con las cárceles, porque las cárceles son parte de la sociedad. Me animo a decir que las cárceles son un reflejo también de la sociedad. Yo vuelvo a recomendar este texto publicado por Nodal. Nayib Bukele, el candidato de la seguridad, busca la reelección. Es un texto de Paula Jiménez y Matías Casiabue, que está con nosotros en este programa. ¿Qué dijimos ayer para las personas que no nos acompañaron? Un pequeño resumen, que Nayib Bukele inicia su segundo mandato en El Salvador después de ganar las internas del partido oficialista salvadoreño. Es su segundo mandato y la seguridad ha sido su mayor política de gobierno. Muy joven, logra controlar la Asamblea Legislativa con 64 parlamentarios de un total de 84. Y la primera medida llevada a cabo fue la destitución de los magistrados en la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Eso en un primer mandato, por supuesto, y el titular de la Fiscalía General de la República, teniendo así el control de los tres poderes. Por eso le preguntaba a Matías las consecuencias de la no separación de poderes y cómo lo interpretaba. Hemos hablado también de la seguridad como el núcleo de sus políticas, hablamos de distintos planes y los nombres hablan por sí mismos. El plan de mano dura, ley antimaras, el plan super mano dura, política nacional de justicia, seguridad y convivencia, la ley de proscripción de pandillas. Creo que esto nos vuelve a centrar en la seguridad, en el respeto o no de los derechos humanos, de los derechos civiles, lo comentaba ayer Matías. Hay obviamente un control de centros penales, hay un descenso de la criminalidad, pero Matías me dice sí, pero la violencia continúa y El Salvador sigue ocupando un puesto preocupante en la violencia en América Latina, y el narcotráfico continúa también generando circuitos muy preocupantes, por no hablar de los circuitos de grandes cantidades de dinero. Pero mi pregunta sigue siendo, Matías, ¿cómo se puede disminuir la criminalidad y seguir siendo un país violento? Después de la entrevista yo lo pensaba en la tarde y dije, ¿cómo sucede esto? Es que parte del índice de violencia de una sociedad, que es uno de los registros que hay varias instrumentales construidos, incluso por las propias Naciones Unidas, la violencia no solo es la criminalidad, ¿no? La violencia también es la violencia del Estado, eso que es de hecho tan caro para los países particularmente de Sudamérica, con las dictaduras militares, ¿no? Entonces, que efectivamente se reduzcan los índices de criminalidad no significa necesariamente que se reduzcan los índices de violencia en una sociedad. Solo basta mirar estas escenas de las cárceles de El Salvador para darse cuenta del registro de violencia que hay sobre las maras, ¿no? Sobre los jóvenes, los cientos de jóvenes salvadoreños que por falta de oportunidades ingresaron a estas bandas criminales vinculadas al narcotráfico, que surgieron en los Estados Unidos, en las comunidades migrantes de los Estados Unidos, que deportados a sus países de orígenes configuraron una especie de crimen transnacional ligado al narcotráfico y a las maras en particular como esas fuerzas operativas del narcotráfico. Lo que pasa es que uno tiene la mirada hollywoodense del narcotráfico, de los grandes capos mafias, y uno piensa que el narcotráfico es un problema de la violencia de las grandes barriadas populares, ¿no? Y el narcotráfico es un problema solo vinculado a la pobreza. La realidad es que el narcotráfico como tal es un negocio del capitalismo, un negocio de la economía mundial, uno de los grandes negocios con grandes márgenes de rentabilidad, que tiene la particularidad de que está ilegalizado.
pero está muy vinculado todo el negocio del narcotráfico con el lavado de divisas, con los paraísos fiscales, con la fuga de capitales, con la articulación del lavado de dinero para blanquear ese dinero sucio en negocios legales, ¿no? Y donde efectivamente la política de Nayib Bukele ha mostrado hacer agua fundamentalmente, incluso a partir de una liberalización del sistema financiero, como con la incorporación de las criptomonedas y del Bitcoin en particular como una moneda de curso legal en el país, cuando se sabe que las criptomonedas son un mecanismo de circulación de ese dinero sucio vinculado al narcotráfico. Entonces, reducir la criminalidad no significa reducir la violencia en una sociedad, sobre todo incluso si no se ataca las causas, los fundamentos de esa violencia, particularmente vinculado al narcotráfico, y que el mejor combate del narcotráfico es aquel que está vinculado al despliegue de la inteligencia del Estado, al despliegue de las investigaciones financieras del Estado, al despliegue del control de la economía en general para que esos negocios ilegales no prosperen, como están prosperados en El Salvador y en tantos países de América Latina. La pregunta siguiente es, si bien existe violencia en El Salvador y riesgos, además de estos grandes desequilibrios económicos y de estos delitos ligados siempre al dinero, ¿qué sucede con la votación? Es decir, ¿qué explica esta enorme votación? ¿Qué hay en el imaginario de las y los salvadoreños? ¿Cómo se explica esta enorme votación y esta enorme popularidad, Matías? Yo creo que sí, efectivamente, el problema de las maras, de las pandillas, del crimen organizado transnacional, con la Mara Salvatrucha, con la Mara Barrio 18, que son las dos grandes maras, que incluso son de origen salvadoreño, o sea, mejor dicho, es de origen norteamericano, de comunidades migrantes de salvadoreños que deportadas hacia Centroamérica generan este proceso de violencia, ¿no? Creo que lo que ha pasado en El Salvador está vinculado a que el Estado había perdido las capacidades de control territorial, grandes porciones de las poblaciones, de las barriadas, estaban en manos de las maras y de este crimen organizado territorial, y que eso se convierte, por supuesto, en un flagelo social de primer orden. Eso me parece que explica por qué Bukele pudo sintetizar con mucha fuerza ese respaldo popular, ¿no? Porque en algún punto la política de Bukele es la restitución de la presencia del Estado y del orden territorial que él mismo permite. Ahora bien, eso se da en un contexto también de suspensión del orden constitucional, como vos bien estabas recién señalando, ¿no? Su asunción presidencial en su primer mandato, hace 5 años atrás, se dio en un contexto donde se intervino la Corte Constitucional, la Corte Superior de Justicia de ese país, se dejó en obsolescencia el poder legislativo, y en los últimos casi 2 años, en los últimos 22 meses, en el Estado de El Salvador rige un estado de excepción, es decir, no rige el Estado de Derecho. Entonces, no hay garantías constitucionales, se ha confundido población inocente con las pandillas y las maras, el crimen organizado. Hay en esa mega cárcel que estamos viendo en pantalla muchas víctimas inocentes, muchos trabajadores que nada tienen que ver con las maras y que no tienen derechos básicos constitucionales mínimos vinculados incluso al derecho humanitario, al derecho internacional humanitario, para resolver su situación, ¿no? Están incomunicados con sus familias, no gozan de espacios de recreación y de educación, ¿no? La prisión ahí es una condena inhumana, ¿no? Que rompe todos los pactos preexistentes en el marco de lo que significa la prisión y la cárcel, ¿no? En una lógica muy punitivista que, reitero, ha resuelto en algún punto la criminalidad de El Salvador a costa de no reducir esa violencia, porque es la violencia del Estado la que se impone en ese marco de estado de excepcionalidad que también se ha llevado puesta a la oposición política, ¿no? Una oposición política que tiene dirigentes encarcelados,
que ha sido desfinanciada, que se le ha restado el apoyo del Estado a la política, al sistema electoral, ¿no? Y en ese contexto es que uno puede entender y explicar los resultados que se están dando en El Salvador también, porque no hay condiciones de participación democrática de la oposición desde el mismo momento que uno dice que hay un estado de excepción desde hace 22 meses, desde hace casi 2 años, y esto, ¿no? sí, donde el Poder Judicial y el Poder Legislativo no funcionan con autonomía del Poder Ejecutivo. Son lapsos que se han ido alargando en función del tiempo. Matías, estoy junto a Juan Carlos Limpias, director nacional del régimen penitenciario acá en Bolivia. Con Juan Carlos hemos conversado varias veces. Estamos muy lejos en Bolivia de esos centros penitenciarios, de esas cárceles millonarias que cuando uno ve la imagen y las imágenes de estos presos privados de libertad, duele el corazón. Hay que darles un premio, hay que hacerles una fiesta con flores cuando muchos de ellos han estado involucrados en actos de tanta violencia. Por supuesto que no, pero creo que hay un mínimo de respeto. No podemos quitar la libertad a ningún ser humano, sea cuál fuere su delito. Juan Carlos, ¿cuál es la lectura al mirar estos centros? Un poquito la reacción de esto que nos está comentando Matías también, porque las fronteras no están lejos, ¿no? Muchas gracias, Claudia, por la invitación. Saludo a Matías también a la distancia. Tú decías una palabra muy importante: para conocer una sociedad nomás basta mirar cómo funcionan, cómo son sus cárceles o cómo son sus centros penitenciarios. Algo que siempre hemos destacado, que la violencia no cambia personas, científicamente comprobado. Si no, preguntemos a Estados Unidos, que ha ejercido castigo, violencia en sus centros penitenciarios y no hay resultados. Creo que la falta de políticas penitenciarias en torno a la reinserción social siempre van a ser los desafíos de varios países. En Bolivia, por lo menos, hemos avanzado desde el 2009, reconociendo los derechos de las personas privadas de libertad, ¿no? Ya no como reos, no como presos, condenados, sino como personas. Hace más de 7 años que Estados Unidos recién está empezando a ver como seres humanos a sus privados de libertad, y esos creo que son avances importantes. Pero dentro del contexto nacional, tú decías cosas claras. Estamos muy lejos tal vez de aquellos niveles de violencia de muchos centros penitenciarios, no solamente de El Salvador, sino de varios países de la región, hablando de Brasil, Argentina misma, hablando de lo que está pasando en Ecuador, por ejemplo, en Paraguay, países vecinos, ¿no? Bolivia está lejos. En algún momento decían, pasará lo mismo que Ecuador acá, secuestrarán. Yo les decía, estamos lejos por varios otros factores que, si me permites, tal vez más adelante podamos hablar. Pero en este contexto, creo que ya el hecho de que Bolivia, en la Constitución Política del Estado, en el catálogo de derechos, reconozca, por lo menos en 2 artículos, los derechos de las personas privadas de libertad, ya le da un valor importante como Estado a ver de diferente manera el tema de la reinserción social, pero sobre todo el tema de los privados de libertad. Sobre la reinserción, quiero compartir con Matías, si no conoce, uno de los rasgos más esperanzadores en las cárceles, y creo que en esto hay un sello de Juan Carlos Limpias, que ha traído muchas veces en persona, ha traído lo que producen en las cárceles. Hay un problema que lo ha señalado el expresidente Eduardo Rodríguez Belcey, y es que estamos entre los países con más detenciones preventivas. Esto obviamente desemboca en un hacinamiento terrible en las cárceles bolivianas. Es la parte fea, es la parte irresuelta. Sin embargo, tenemos en las cárceles bolivianas, en estos centros de detención, sí, políticas de reinserción. Hay ganas de hacer. Matías, tenemos una feria de las Alacitas, que es una feria de la miniatura, donde compramos cosas pequeñitas
para hacerlas grandes. Y esto, Matías, que ves en las imágenes, es lo que se hace en las cárceles, porque no están esposados, porque no están como en El Salvador, la gente con poco espacio sobre los techos, consiguiendo sus herramientas con muchas restricciones, producen esto y luego lo venden y logran tener algo de ganancia, algo de dinero, pero sobre todo logran trabajar, crear. Creo que es una ventana que no lo resuelve todo, pero es una ventana de lo que pueden hacer las y los privados de libertad. Juan Carlos, me gustaría un poco de detalles sobre esto. Bueno, dentro de las políticas que estamos intentando construir, si bien todavía no están plasmadas, pero ya la Constitución Política del Estado marca una línea muy importante. El presidente Luis Arce decía, somos un Estado que respeta los derechos humanos, consecuentes del mismo. Creo que la oportunidad del privado de libertad y como parte de la política es que ellos, dentro de los pilares de la reinserción social, que es la educación, el trabajo, la cultura, el deporte, la salud, les demos esas herramientas, ¿no? Esto es lo que tú decías de la Feria de las Citas. Todo el año los privados de libertad, hablando de unos penales más importantes, centros penitenciarios que tenemos en Bolivia, que es el penal de San Pedro, con un nivel, como lo decías, alto de hacinamiento, sobrepoblación, por ese tema de justicia, por el tema del hacinamiento, la retardación de justicia y la detención preventiva, pero no les quita, no limita. Desde las limitaciones, decíamos, hay las ganas y el deseo de trabajar y de mostrar, no solamente en Bolivia, sino yo decía y destacaba, por ejemplo, lo que tú mostrabas en imágenes, esos carritos, autitos de hojalata, que es uno de los rubros más importantes, se lleva al norte de Argentina, por ejemplo. Estamos exportando desde la cárcel a Brasil, a Perú. Esos se van a las distintas ferias que hay, obviamente, en los distintos lugares, pero de alguna manera creo que es mostrar también la visión de Estado misma que se tiene. Si hay limitaciones, hay que corregir. Hay cosas estructurales que todavía nos faltan, como el tema de la infraestructura que veíamos en Salvador. Sí se ha podido subsanar en parte, pero con una visión punitiva absolutamente contraria a la que nosotros llevamos. Y Matías, te cuento también, entusiasta con estas actividades en los centros penitenciarios, que en Navidad viene Juan Carlos con panetones, viene con roscas, viene con carteras. Las hemos mostrado acá en el Centro de Orientación Femenina. Las mujeres tejen, hacen carteras, bordan, pintan. Se trata de esto. La última novedad hay en estos espacios, una perruquería con 2 R's, peluquería para perros. Se ha inaugurado una perruquería que es un emprendimiento en la cárcel de mujeres, donde logran materializar un sueño y donde logran ganar también. Matías, entiendo que hay una distancia enorme con un país como El Salvador, pero creo que así es como se puede salir de la violencia, del delito, de los tentáculos del narcotráfico, de tantos delitos que atraviesan la sociedad. Creo que sí se puede. Matías, quisiera cerrar con el panorama en Argentina. ¿Qué se vive en las cárceles? ¿Qué otra alternativa a estos centros penitenciarios de El Salvador podemos dar? Yo creo que siempre las restricciones tienen que ver efectivamente con los presupuestos destinados a esto, que no suelen ser las áreas del Estado donde más dinero se destina, ¿no? Ahora sí creo que el enfoque es ese. El enfoque es un poco de cuál es el problema con el narcotráfico y las cárceles. El problema con el narcotráfico y las cárceles es que las cárceles pueden convertirse en los centros organizadores y en los centros de reclutamiento de las fuerzas de calle del narcotráfico, ¿no? Y eso hay que impedirlo, y no se lo puede impedir. Para impedirlo no se lo puede impedir a la manera de Nayib Bukele y El Salvador, imponiendo un estado de excepción, imponiendo restricciones a los derechos humanos más básicos y elementales sobre los reclusos. Eso se combate con organización, con formación, con acceso a la educación, al trabajo de parte de las personas que están privadas de libertad,
como es el enfoque de Bolivia, como es el enfoque que se pretende también en Argentina, que por supuesto siempre no es fácil, no se puede, no alcanza, pero uno creo que no puede dejar de caminar en ese enfoque. Me parece que cualquier otra cosa, más temprano que tarde, va a terminar engendrando más violencia, porque ¿qué va a pasar con esos reclusos salvadoreños el día que salgan de las cárceles? Porque esa lógica y ese régimen penitenciario en algún momento va a tener fin. Más tarde, más temprano, va a tener fin. ¿Qué va a pasar? Porque vas a conformar centros penitenciarios que lo único que garantizan es la reproducción del odio, de la violencia, de la criminalidad, de la exclusión, y todo eso genera una ecuación de más violencia, ¿no? De más pacificación de nuestras sociedades, ¿no? Gracias, Matías Casiabue, desde Argentina, y gracias a Juan Carlos también, Juan Carlos Limpias, que está con nosotros. Matías, estaremos nuevamente dialogando sobre lo que hay en El Salvador, en Argentina, tratando de comprender el continente y empujando hacia mejores tiempos. Gracias, Matías. No, por favor, a disposición. Y felicidades, estoy muy esperanzada nuevamente con esta perruquería. Esto es en Obrajes, en el Centro de Orientación Femenina. Quiere decir que podemos llevar a nuestros perritos y contribuir a que estas mujeres privadas de libertad puedan salir de su encierro económico y podamos abrir las puertas de una verdadera reinserción. Y ahí veo a Juan Carlos. Eso es lo que nos da esperanzas, y nuevamente felicidades, Juan Carlos. No, gracias, Claudia, por destacar el trabajo que hacemos. Todavía falta mucho, decíamos, siempre va a faltar mucho con tantas limitaciones, pero seguimos aumentando el abanico de opciones laborales de las mujeres. Tenemos un café boutique, donde se hace un rico café, pero se vende ahí mismo los productos que realizan las mujeres, y ahora también de Calauma estamos bajando a este café boutique, que asiste allá afuera, es en la parte de afuera, en la calle, y la población puede salir a comprar. Tenemos la lavandería, que tradicionalmente la gente lleva la ropa para lavar, planchar, y ahora tenemos la perruquería, que le hemos llamado el estilo canino, que obviamente vamos a poder acceder también. Hay muchas personas que a veces, por los costos altos de algunos lugares donde podemos llevar a nuestros animalitos, no los llevan. Nosotros vamos a tener precios módicos, pero por lo menos hay una nueva mano de obra que se va a lograr allá con las mujeres, ¿no? Una ventana más, una ventana más. Gracias nuevamente, Juan Carlos Limpias, director nacional del régimen penitenciario.